tercer vis a vis que hemos organizado desde la Coalición Mexicana LGBTTI y en coordinación con el proyecto Transformándome de MEXFAM. Este es un esfuerzo para poder acercar conocimiento, compartir experiencias de las historias, la trayectoria y el quehacer que vienen haciendo diferentes liderazgos, tanto en México como en América Latina y en el mundo. Y el objetivo es acercar estos conocimientos, acercar toda esta información a líderes de nuestro país que están ahí en las bases comunitarias, en la cotidianidad, desde sus organizaciones, desde sus luchas individuales para poder incidir. Quiero, antes de continuar, quiero celebrar que hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un fallo histórico a favor de las mujeres y las personas gestantes de nuestro país, en donde ha declarado la inconstitucionalidad que tiene para encarcelar a una mujer en cuanto presenta situaciones de aborto en varios tipos. Hay que leer y escuchar todos los argumentos que han dado y además la unanimidad que tuvo la Suprema Corte de Justicia. Eso robustece la justicia mexicana. Eso robustece el sistema de justicia mexicana y deja un precedente, un ejemplo para América Latina. La vara se ha puesto muy alta, ¿no? Desde el movimiento verde que empezaron las feministas, compañeras feministas de Argentina, y ahora conecta eso, ¿no? Como en la esfera regional con el fallo constitucional. Así que celebramos desde la Coalición Mexicana LGBTI, desde el proyecto Transformándome de MEXFAM, este fallo histórico que hoy hace que las mujeres y las personas gestantes tengan un país menos hostil a la hora de tomar una decisión sobre sus propios cuerpos. Dicho esto, quisiera pedirle por favor a mi compañera Peregrina Vera que presente amablemente a nuestra compañera Yas Bustamante y después pedirle a Yas, bueno, agradecer. No, perdón, antes de eso, a María Aurora, por favor, a nombre de la coalición, unas palabras. Pues me da muchísimo gusto saludarlas desde Monterrey. Creo que es muy importante que las personas trans nos reunamos juntas, conozcamos las otras historias de personas trans para ir viendo de qué manera podemos ir avanzando los derechos. Y bueno, pues hoy tenemos una súper invitada de lujo, Yas, a quien yo admiro ya desde hace muchos años por todo su trabajo, así que me dará muchísimo gusto escucharla. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias, María Aurora. Bueno, a nombre del proyecto Transformándome, Beatriz Ramos no está ahora mismo, pero agradecerle a Yas la oportunidad que nos Aquí estoy. Aquí está, ok. Betty, por favor, ¿puedes decir algo? Jaciel, pues agradecerte el tiempo que nos permites para abonar más al trabajo que están haciendo mis compañeras aquí en la región del Istmo y a todas por acompañarnos en este proceso. Muchas gracias, Jaciel. A nombre del MEXFAM, te damos la bienvenida. Gracias, Betty. Y bueno, Peregrina, por favor, ¿podrías presentar a nuestra invitada? Hola, buenas tardes a todos. Saludos. Yo soy Peregrina Vera de Cuchitá y pues hoy vamos a tener como invitada a nuestra amiga de Veracruz, Jaciel Bustamante Hernández, que es nuestra invitada especial el día de hoy. Es presidenta local Somos la Semilla del Cambio en 2013 y 2014. También presidenta del colectivo Soy Humana AC 2017-2018. También coordinadora de la Convención Nacional LGTBI+, la participación ciudadana en los procesos electorales 2017-2018. También fue delegada estatal Veracruz Frente Feminista Nacional de las Trans en Veracruz. También fue vocal provisional Junta de Gobierno de la Coalición Mexicana LGTBI+. Y también fue subsecretaria estatal de la diversidad sexual.
Diversidad Sexual PRD 2016-2017. Así es que te entrego el estadio, amigo Jaciel Bustamante Hernández. Muchas gracias, Peregrina, por la presentación. Jaciel, muchísimas gracias, querida. Gracias por aceptar desde el principio que nos ofrezcas esta conferencia. Pero bueno, no sobra decir que es un tema que pues nos urge, siempre nos urge, porque es la violencia que no ha cesado. Y bueno, muchísimas gracias. Y si quieres, empiezo a proyectar. Entonces, el micrófono es tuyo y tú me vas a indicar. Sí, gracias Amaranta, gracias a todos, a todas y a todes quienes están aquí presentes. Mi nombre es Yaciel Bustamante Hernández, mejor conocida como Jazz, me pueden decir Jazz para todas, para todes. Pues yo agradezco la oportunidad que tendré acá, bueno, que tendremos, porque no solamente voy a hablar yo, también vamos a compartir nuestra expertise de cada una, de cada une, en nuestros saberes, en nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, el tema de los crímenes de odio y específicamente a las mujeres trans es un tema muy peculiar donde sigue habiendo algunos sesgos y unos vacíos muy, muy importantes, ¿no? Sesgos sociales, pero también vacíos legales, donde pues tendré la oportunidad de compartir con ustedes y agradecería a Maranta y comience a proyectar la primera diapositiva. Vamos a empezar hablando desde, a ver, cómo se originan los crímenes de odio. Hay que recordar que los crímenes de odio por identidad de género, orientación sexual o expresión de género a las personas disidentes sexuales inician como un prejuicio, ¿no? Todos inician como un prejuicio. Claro, van escalando, van escalando, van escalando, pero es justamente ahí el tema de los prejuicios donde tenemos que poner un interés muy, muy importante sobre el tema de los prejuicios. Entonces, vamos a partir del tema de que los crímenes de odio en México y los prejuicios, la violencia extrema, qué retos y qué deberes tenemos en su actuación. Hay puntos muy claros en este tema de los prejuicios. Uno es el conservadurismo, la pseudociencia que utilizan ese conservadurismo, las argumentaciones teológicas o un poco teológicas, porque a veces en realidad ni siquiera son 100% teológicas, son medias mentiras y medias verdades. Organizaciones antiderechos con alianzas políticas y empresas, justo lo que acaba de ocurrir hace un par de días en México, una reunión con el partido Vox, un partido español abiertamente xenofóbico, antimigrantes, nacionalista, racista. Vox es un partido que lamentablemente los últimos años ha estado creciendo en España, pero hace unos días firmaron una carta, se llamó la Carta Madrid, acá en el Senado de la República en México, con un partido político llamado Acción Nacional acá en México. Preocupante, sí, lo sabíamos, sí. Hay que recordar que Wikileaks es algo así como un portal social en defensa de los derechos humanos que ha filtrado información anteriormente sobre temas muy delicados en los más altos mandos en todo el mundo. Y Wikileaks nos saca que hay muchos correos donde hasta oír CitizenGov tienen vínculos muy claros con algunos partidos políticos de México, pero también con el Yunque. El Yunque, la organización política que hasta hace poco era como que muy escondida, con vínculos muy claros con la Iglesia Católica en México, en España, y que hasta oír y CitizenGov, surgidos allá en España, simplemente son como que una pantalla para que puedan desde ahí operar recursos y además puedan operar toda esta estructura
¿Por qué es preocupante estos vínculos de argumentos de pseudociencia, de conservadurismo, de argumentaciones teológicas y estas alianzas políticas? Porque la alianza que se hace en México, hay que recordar que México es un bastión muy importante para todo el mundo, pero específicamente porque cuando hablan de México, hablan de Latinoamérica. Si bien México no es toda Latinoamérica, la realidad es que las grandes empresas de toda la región y para bajar a cierta información o televisoras, que las más grandes televisoras en el idioma español se encuentran en México, pues desde México empezar a ir metiendo ese mensaje, pues es una buena inversión porque va catapultado hacia toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, diapositiva. Hay muchas notas en la prensa, igual si quieren por ahí les paso yo una, yo aquí puse el link de alguna. ¿Qué dicen estas organizaciones? La invención de la ideología de género, la cual es una teoría falaz. Estas organizaciones dicen que la igualdad de género, la educación sexual, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el reconocimiento a las personas de la diversidad sexual o el acceso al aborto es una ideología de género. Eso es lo que afirman. Instauran en la sociedad medias verdades, medias mentiras para defender sus posturas. Hay que dejar algo muy, muy claro. La ideología de género no existe. La educación sexual hay que impartirla a padres e hijos en base a la ciencia, eliminando creencias, opiniones o conjeturas personales. ¿Qué quiere decir esto? Que la ideología de género, como ya lo hablamos en alguna ocasión, en algún otro foro, no es más que un invento que surge además de la Iglesia Católica por ahí cuando hay una campaña muy, muy grande de organizaciones defensoras de derechos humanos que descubren los vínculos de la protección de la Iglesia Católica a jerarcas pedrastas, ¿no? Eso conlleva a crear un comité donde antes de que hubiese sido papa de Benedicto, eh, sí, Ratzinger, Benedicto, cuando toma el cargo, pues deciden sacar una serie de campañas llamado el lobby gay, la ideología de género. A partir de ahí se extiende por todo el mundo la llamada ideología de género y no es coincidencia que comienza a surgir en las organizaciones, que surgen en una afinidad muy, muy cercana con la Iglesia Católica y también la evangélica. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablamos de la ideología de género, solamente quise ponerles dos láminas sobre todo este tema para ir al tema que más nos atañe. ¿Qué conlleva que a los medios de comunicación, que las organizaciones civiles fachadas de iglesias, de partidos ultraconservadores, fomenten este tipo de ideas y de conceptos y de palabras con doble sentido hacia la sociedad en general, haciendo ver el aborto como el asesino de niños, que las mujeres y los cuerpos gestantes son personas súper malas porque están asesinando niños y ponen allá niños formados y no fetos, ni cigotos, ni mucho menos. Que ponen a gays, a trans y lesbianas como que somos el peor terror, casi una peste, y que vamos con nuestro rayo homosexualizador a decirle a niñas, a niños, que pueden tener prácticas sexuales desde temprana edad. Cuando eso es totalmente falso, ¿no? Todas esas ideas de que la supremacía del sistema de la heterosexualidad normada, la supremacía de que solamente la heterosexualidad es algo así como que lo correcto, lo propio que te lleva, que te enaltece, porque te lleva a la finalidad, según esas creencias de ultraderecha y también de creencias también muy apegadas a la teología, de que es la
conservación de la especie. ¿Por qué? Porque van a procrear, que el matrimonio, su única finalidad es la procreación, o si no la máxima, según esas creencias. Todas estas ideas nos llevan a prejuicios que van escalando a incidentes individuales de prejuicio. ¿Qué quiere decir incidentes individuales de prejuicio? Que se van normalizando dichos, ideas, refranes sobre de que yo estoy a favor de que se casen las personas del mismo sexo, pero no a que adopten niños. Yo estoy a favor a que las personas del mismo sexo tengan los mismos derechos, pero que no se anden besando en la calle, pero que no anden, se están metiendo en la vida privada de las prácticas sexuales de personas que tienen el derecho de tener prácticas sexuales, de formar una familia con quien quieran, mujer con mujer, hombre con hombre o lo que sea, es su derecho. Estos incidentes individuales de prejuicio van escalando hacia la segregación y la discriminación. Yo respeto a las mujeres, a esas personas que se dicen llamar trans, pero son un peligro las mujeres trans, porque ¿cómo van a entrar a los mismos baños que las mujeres, nosotras, las mujeres biológicas? Hay que separar y los baños deben de ser unos baños inclusivos y otros solamente para nosotras las mujeres y otros solamente para los hombres. Es que no, yo no les discrimino a las lesbianas, pero eso de que se masculinicen, que se vistan como machorras, como que eso no. Yo no dejaría entrar una lesbiana machorra a mi casa. Yo no aceptaría que mi hijo fuese gay, o tal vez sí aceptaría que fuese gay, pero jamás, jamás, jamás que fuese un ¿cómo es la palabra que dicen mucho? Para no sonar tan brutal, cuando dicen que no sea afeminado, ¿no? Pero sabemos que las frases son más fuertes. Cuando por supuesto que todas las mujeres somos biológicas, porque tenemos redes neuronales, tenemos huesos, tenemos sangre, y sí, habemos mujeres intersexuales, mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres cisgénero, mujeres um, mujeres con discrepancias morfológicas de machos, de hembras o de intersexuales, y van escalando a donde la vecina, donde el vecino le grita a esta persona por ser gay, trans o lesbiana. Y va escalando este prejuicio y comienza a haber también un golpe, comienza a haber la violencia, los gritos, de decir que en ese barrio no soy bienvenida o no eres bienvenido. Y va escalando esa violencia hasta donde ese hombre o esa mujer, que en su gran mayoría quienes cometen los asesinatos a mujeres trans y a personas LGBTI más, son hombres, en efecto, hombres cisgénero, en su gran mayoría, se han creado una narrativa y unas creencias cargadas de prejuicios que entonces pueden justificar sus actos de violencia, actos que escalan a los asesinatos, a los crímenes de odio mortales, que yo pudiese enumerarles muchos de estos casos, pero ustedes quienes me están aquí escuchando saben que hay muchos de ellos. Uno de los que más me causó impacto, por ejemplo, de una mujer trans en diciembre pasado en Poza Rica, Veracruz, que la desollaron como si fuese jamón serrano en sus dos brazos y con una arma punzocortante agarraron y le estirparon parte del ano. Fue dejada ahí en un hotel de paso en Poza Rica, Veracruz. Sus atacantes, hasta ahorita ninguno se sabe de la identidad de sus atacantes. El caso de la compañera reina de belleza eh, llamada, llamada Anaí o Mía, si no mal recuerdo,
calcinada. Bueno, antes fue asfixiada, fue apuñaleada y después fue lamentablemente calcinada, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, compañera Amaranta. Bueno, Estoy intentándolo, deme un segundo porque creo que esto se atoró, ok, pero estoy digo intentando. entonces, la pirámide que estábamos, si recordamos, en la punta de la pirámide estaba el genocidio. Genocidios que pudiésemos creer que en México no se vivieron o no ¿Ese existen. está bien? Sí, está high crime. Ok, Sin embargo, perfecto. ya para terminar en el tema de la pirámide, el genocidio, han ocurrido genocidios en Latinoamérica, en efecto, sí. El Antro Madán. Acá, bueno, allá en Jalapa, Veracruz, en el Antro Madán, a pocos días de los atentados del Antro Impulse, allá en Orlando, Florida, en México teníamos nuestro propio genocidio de más de 10 gays, trans y lesbianas asesinados a sangre fría con arma de fuego, donde al final uno de los sicarios salió gritando pinches putos. Y entonces la fiscalía decía que no había ningún crimen de odio. Y por eso es muy importante lo que vamos a hablar ahorita aquí sobre el tema de la antropología forense. Cuán importante los peritajes de la clasificación correcta de los crímenes de odio hacia las disidencias sexuales. Gracias, compañera. Pero entonces vamos a ir a lo de Acentavo. ¿Qué es un crimen de odio? ¿Cómo inicia esto del hate crime o crímenes de odio? ¿Dónde iniciaron las leyes sobre los crímenes de odio a personas LGBTIQ+? Pues fue en Estados Unidos. Desde el año de 1985 ya existió un debate sobre los crímenes de odio, pero no de las disidencias sexuales, sino que inicia por el tema racial allá en Estados Unidos, por ahí del 85. Y es hasta el 98, cuando Matthew Shepard, en octubre del 98, en Wyoming, en el estado, se va muchísimo mi sonido, dicen por ahí. Bueno, yo les sigo, tal vez si tengan por ahí fallas técnicas. Matthew Shepard en el 98, allá en el estado de Wyoming, lamentablemente es atacado. Es atacado de una manera brutal. Matthew, quien era un joven gay de 21 años, acababa de ingresar a la universidad, decide ir con unos amigos, toman unas cervezas, los amigos no quieren no quieren ir al antro y decide irse solo. Se va a un antro en el estado de Wyoming, encuentra a dos tipos, a dos jóvenes, uno más o menos de su edad y otro de 24, 25 años. Le invitan a que suban a su auto, que la van a pasar muy bien. Fingen ser gays. Además, estos dos chicos tenían novias y se asumían heterosexuales y se llevan a Matthew Shepard en su auto. Matthew Shepard agarraron y lo comenzaron a desnudar. Lo dejaron semidesnudo. Le quitaron los zapatos, agarraron una arma, traían unas cuerdas, lo amarran. Era medianoche, hay que recordar, el estado de Wyoming es un estado algo frío. Medianoche. Lo amarran en un poste de una cerca. Le comienzan a pegar con la pistola en la cabeza hasta casi sacarle la masa encefálica del cerebro. Le comienzan a dar golpes en todo el cuerpo también con unos fierros que tenían y con un bat. Y lo dejan ahí, se van, roban a un establecimiento, una tienda de estas de 24 horas, los detiene la policía y les encuentra en el auto una, digamos que, otra cuerda con sangre, y les encuentra una de las armas con que habían golpeado a Matthew Shepard. Esto da la pauta horas después para que la policía comience a buscar. A Matthew lo encuentran hasta el otro día y no es la policía, sino que lo encuentra un jovencito que va en una bicicleta. Para no hacerse las largas, Matthew Shepard muere, agoniza
todavía cuando lo encuentran está en estado de coma, pero muere. Muere y el 28 de octubre del 2009. Él muere en el año de 1998. Su mamá se vuelve una férrea activista defensora para tipificar en el Código Penal, bueno, más que el Código Penal, en las leyes de allá de Estados Unidos, los crímenes de odio hacia las personas LGBTIQ+. Y trató de impulsarlo con Bill Clinton y no pasó. Bush les dice definitivamente que no lo va a hacer y con Barack Obama lo logran el 28 de octubre del 2009. Barack Obama fue uno de los máximos impulsores, pero también Nancy Pelosi. La congresista Nancy Pelosi apoya a la mamá de Matthew Shepard y se aprueba esta ley. Su caso fue replicado por todo el mundo por la brutalidad con que ocurrieron los hechos, pero además porque se estaba llevando a la Corte Federal allá en Estados Unidos el debate sobre que sí asesinaban a personas por su orientación sexual. Y en este caso, pues no había ningún antecedente jurídico para ello. En México, en el Código Penal del desaparecido Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por ahí del año 2002, existía la causal de odio. Sin embargo, no existía la causal orientación sexual o identidad de género. Hay que recordar que desde el tema jurídico en México, es a partir del 2011 que se habla de derechos humanos desde el tema jurídico ya bien implementado en nuestra Constitución. También entra en vigor en el 2012 la causal orientación sexual e identidad de género en México. Relativamente el tema de los crímenes de odio en México es muy nuevo, 2012. De ahí le prosiguió el estado de Coahuila y Campeche, quienes impulsaron estas medidas. ¿Sabes qué es un crimen de odio? Es un delito contra una persona o grupos en la que la víctima es intencionalmente seleccionada por una de las siguientes características, reales o percibidas. La raza, la etnia, la nacionalidad, la religión, el género, la identidad de género, orientación sexual, alguna discapacidad, presentes causales de odio, la hazaña, la alevosía y la ventaja, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué sucede cuando hay un crimen de odio contra las personas trans o las disidencias sexuales? Específicamente, ¿qué sucede? Que el 60% de las víctimas trans ejercían el trabajo sexual. 60% de las mujeres trans asesinadas, según el informe que nosotras tenemos, las mujeres trans ejercían trabajo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que este 60% estamos hablando que un gran sector de las mujeres trans asesinadas eran trabajadoras sexuales. El 89% de las víctimas conoció a su agresor o a sus agresores en alguna red social. El 89%. El 72% de las víctimas había convivido más de una ocasión con su agresor o sus agresores. El 40% de las víctimas de las víctimas trans, en este caso de las mujeres trans, terminaron en la fosa común. Solo el 25% de los casos de violencia hacia personas LGBTI+, IQ+, o disidencias sexuales, son denunciados ante las autoridades correspondientes. Hay que recordar que cuando estamos hablando de un homicidio, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, por ley tiene que levantar un acta. Pero cuando son casos de violencia no mortales, en muy pocos casos llegan a interponer una denuncia. Solo el 5% de los casos continúa con el debido proceso. En muchas ocasiones desisten por la engorrosa burocracia, el estigma, el prejuicio de las autoridades que imparten la justicia. En el 91% de los casos se encuentra la impunidad. La siguiente, por favor. Procedimientos y seguimientos. Las fiscalías tienen
muy poco conocimiento a la hora de aplicar las causales agravantes, las llamadas causales agravantes de orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Los peritos casi nunca conocen del tema. No existen debidos procesos de diligencias para clasificar correctamente. Hace falta un protocolo de actuación del tipo penal en las causales agravantes. ¿Qué quiere decir esto de un protocolo de actuación del tipo penal en las causales agravantes? Cuando se comete un feminicidio, existe un protocolo de actuación del feminicidio, el cual el protocolo te dice A, B, C y D, inciso 1, 2, 3, artículo 1, 2 o 3, te dice con peras y con manzana cómo debes de clasificar correctamente un feminicidio. Lo mismo hay que hacer, pero en el tema de las causales agravantes, identidad de género u orientación sexual de las víctimas. O preferencia sexual, porque hay que recordar que en algunos códigos penales está orientación sexual, en otros preferencias, no está homologado correctamente, porque algunos estados se siguen desistiendo al tema de orientación sexual porque dicen que desde jurídicamente es preferencia sexual. Ahí hay un debate, ¿no? Que no es nuevo. Entonces, ¿qué te dice el protocolo de feminicidio? Te dice, todo asesinato de mujer con violencia debe ser investigado como feminicidio. Conforme van transcurriendo las investigaciones, los desahogos de pruebas, los desahogos de las pruebas del peritaje, de la diligencia, de los peritos que recabaron todas estas pruebas, los peritos forenses, ya se va a aprobar, se va a poder corroborar que sí fue feminicidio o se va a descartar. Pero eso es conforme va avanzando la investigación. Justo lo mismo hay que hacer con el tema de los crímenes de odio hacia las personas de las disidencias sexuales. Las familias casi nunca tienen asesoría legal adecuada y sensibles del tema para acompañar el caso ante las autoridades, que si bien en el caso de los crímenes de odio mortales, la Fiscalía abre una carpeta de investigación, hay que darle seguimiento y hay que presionar para que exista justicia, lamentablemente, y eso se va a lograr yendo a presionar a la Fiscalía del estado donde sucedió el caso, y para eso se necesita un acompañamiento jurídico. Dice, muy buena, saludos. Saludos a quien se salió, Liliana Andraca. Las fiscalías especializadas LGBTIQ+, o áreas de diversidad sexual en fiscalías generales de algunos estados de la República casi nunca tienen la expertise de organizaciones civiles de manera permanente o consultiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en México, si le pedimos a la Fiscalía del Estado de Jalisco que hay una área especializada de diversidad, o si le pedimos a la Fiscalía de la Ciudad de México, o la de Puebla, que también tiene, Puebla acabó de crear también hace poco una Fiscalía especializada para la diversidad sexual. Decimos, ¿cuántos crímenes de odio lleva? Y la gran mayoría vas a girar 1, 2, 3 oficios que te van a decir que ninguno. Y ya cuando ya ven, ya los tienes hasta la coronilla, te mandan un oficio y te dicen, llevamos 1 o 2 casos. ¿Quiénes hacen esta chamba? ¿Quiénes hacen este trabajo titánico de recabar los casos? ¿O quiénes hacemos, mejor dicho? Pues son ustedes, muchas y muchos de ustedes quienes están acá presentes. Somos la sociedad civil organizada, las defensoras y defensores de derechos humanos, quienes recabamos casos, quienes clasificamos casos y que vamos poniendo, bueno, al menos nosotras desde 2012 así lo hacemos, ¿no? Vamos poniendo en dónde fue encontrado el cuerpo, en qué municipio, si hay una carpeta de investigación, si podemos acceder al número, qué genial, en qué estado, con qué arma fue asesinada o asesinado la víctima. Entonces, las fiscalías especializadas, al no tener siquiera una persona de la diversidad sexual, expertise del tema ahí, pues hace un poco más difícil el trabajo, porque deben de empaparse no solamente en la materia forense,
del peritaje y el peritaje y el tema para empatar jurídicamente, sino también desde la antropología social. Y hay muchas y muchos que hacen el tema de la antropología social no con una carrera especializada, pero sí lo hacemos desde nuestro trabajo comunitario al recabar datos, hacer diagnósticos y al estar empapadas y empapados de los temas, ¿no? Y entonces, si bien no te quieren poner en esa área especializada, por lo menos en el área consultiva sí es muy, muy importante la expertise de las organizaciones no gubernamentales o colectivas. Propuestas unidades, especializadas. Nosotras en el estado de Veracruz y en otros estados cuando hemos ido a Campeche o en Puebla, hemos hablado y he hablado sobre la importancia de crear unidades especializadas. Las unidades especializadas no necesitan un área tan grande para trabajar, solamente una oficina. Y se contrata a algunas o algunos consultores. 3 consultores y por supuesto que antropólogos forenses, peritos, pero no tienen más de 6, 7 personas en las unidades especializadas. Y creo que esas hay que impulsarlas en todo el país. ¿Qué desafíos y retos enfrentamos? Enfrentamos en realidad muchos desafíos y retos, pero son las leyes reglamentarias, hay que nutrirlas. Ya hablaba hace un momento sobre los protocolos especializados. Eso es fundamental. Mientras si no existan las reglas con peras y con manzanas, no va a haber clasificación correcta de los crímenes de odio y hay que ver en retrospectiva, hay que ver al pasado. Desde 2012 ya hay marcos normativos en los códigos penales de algunos estados, sin embargo estamos a 2021 y no hay sentencias con peritajes correctos sobre el tema de la identidad de género y la orientación sexual. Porque el caso que se habló mucho, por ejemplo, la compañera Chanel en Toluca, que se paraba en una zona que ejercía trabajo sexual en Humboldt, que le llamaban muy conocidas allá en Toluca, dicen histórico, sentencian a 20, a 30 años al asesino de la compañera Chanel. ¡Wow! Histórico, aplauso. Sí, por supuesto. Pero si tú lees el Código Penal de Toluca, te dice homicidio en primero, segundo y tercer grado de 12 a 40, 50 años. Si lees el Código Penal de Veracruz, te va a decir homicidio en primero, segundo, tercer grado. La pena máxima, Veracruz, por ejemplo, es el estado de la República con la pena máxima, que son 75 años. Sin embargo, a la hora de clasificar correctamente, ya con un marco normativo en las causales agravantes, no ha habido ningún caso que se haya aplicado la causal agravante de identidad de género, orientación sexual en Veracruz. En Toluca, en el caso de la compañera Chanel, ¿se aplicó la causal? No. ¿Por qué? Porque no estaba aprobado. No estaba aprobado el tema de las causales agravantes allá en Toluca. Entonces dijeron, ¿se hizo justicia? Sí, pero no como debió ser correctamente un peritaje. Y ahorita les voy a decir por qué es importante que exista una antropología, que exista la expertise de antropólogas y antropólogos forenses. Le prosigo. La participación permanente de las organizaciones, colectivos y defensoras de derechos humanos y defensores a través de un comité consultivo. Vuelvo a lo mismo. Mientras si no existe la participación permanente de un comité consultivo en las fiscalías, ¿no? Que yo le llamara interinstitucional, porque hasta en temas de salud, pero ahorita hablando del tema de justicia, en las fiscalías, un comité consultivo, poco vamos a avanzar en estos temas. Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones en incentivar la no discriminación y la prevención de la no discriminación. ¿Cómo es eso? Sanciones más severas en actos de discriminación. Está muy normalizada en los contenidos de la televisión abierta y en internet también, pero ahí es otro tema más complicado porque no está regulado el tema de las redes sociales, el tema de la red. Pero en la TV abierta hay mucho tema de la normalización de los prejuicios, del estigma de las mujeres trans. Yo sé que hay personas
de las disidencias sexuales que hacen un trabajo de hacer estanduperas, estanduperos, o hacer chistes, ser comediantes, pero esos chistes van escalando. Son prejuicios que han normalizado que las mujeres trans somos súper promiscuas, que somos solamente no podemos estar como trabajadoras sexuales y que vamos a morir de VIH siempre, todas. No, todas estas ideas y estos prejuicios y estigmas que se han normalizado. Ahora bien, la antropología forense, impulsar peritos especializados en temas de diversidad sexual, distribución del presupuesto en temas de violencia y unidades de género. El trabajo en las unidades de género es fundamental porque son justo, se les etiqueta un presupuesto a las unidades de género y esas unidades de género tienen la responsabilidad de capacitar, en este caso, las fiscalías generales de los estados de manera permanente, ¿no? La antropología forense es vital porque nos habla del aspecto de cómo se inicia este andamiaje de la violencia estructural, hablando en este caso de las mujeres trans. Y la violencia que acontece a las mujeres trans comienza casi siempre en su primer entorno y comienza en su comunidad, comienza en su pueblo, en su localidad, en su municipio, en su familia primigenia. Necesitamos la antropología forense para que se puedan crear peritajes como el que se ha creado el peritaje de antropología forense feminista, por ejemplo, este caso de las de las niñas y de dos jovencitas abusadas sexualmente en Guerrero, que fue justamente un peritaje de antropología forense que destapó la realidad social que vivían esas jovencitas indígenas allá en el estado de Guerrero. Justamente lo mismo tiene que ocurrir con la antropología forense de las mujeres trans o las personas LGBTI más en general, gays, trans, lesbianas, bisexuales. Pero hablando específicamente de las mujeres trans, cómo la diserción escolar tiene mucho que ver en la calidad de vida. El refugio en la vanidad, lo cual no estoy mucho menos prejuiciando, cada quien tenemos derechos de operarnos, de meternos lo que queramos a nuestro cuerpo. El llegar a refugiarnos al alcohol, a las drogas, pero no porque muchas de nosotras querramos, sino porque es esa violencia estructural y esa violencia también cotidiana como los micromachismos que van y que van siendo como un costalito de piedritas y que nos van orillando a esas prácticas tan terribles de discriminación y que nos orillan a ataques de ansiedad, de neurosis, de depresión. Por eso creo que la creación del tema de la antropología forense con expertise en la diversidad sexual, desde la transexualidad, desde la homosexualidad, desde el lesbianismo, es algo muy, muy importante. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice en un párrafo, en la presentación de dichos servicios está prohibida toda discriminación motivada por, ahí dice género, dice preferencias sexuales. Ok, ahí está. Ahora debemos de encuadrarla. Y sí, suena un poco, luego me dicen, es que tú todo quieres que sea punitivo, lo siento. Tiene que haber sanciones más severas, porque estamos en un país no de primer mundo, estamos en un país de nivel medio, y entonces estamos entre un poco de países de tercermundista y un poco de los países que tienen mayor educación y riqueza, no estamos en el nivel medio. Entonces nos hace falta todavía el tema ahí de cuadrar el tema punitivo. Aquí vamos con este tema que me ha encantado. Los últimos meses he estado muy empapada en este tema. Por ahí les puedo pasar el link el link de la antropología jurídica y la antropología forense en el apoyo a los derechos humanos, donde una antropóloga muy
atinada, una antropóloga feminista nos dice, la guerra contra el narco ha dejado un saldo de 100,000 muertos y 30,000 desaparecidos, cientos de fosas clandestinas en todo el país y miles de desplazados al interior del país y extranjero. Fosas comunes y la antropología forense. El espectáculo de terror empezó a hacerse cotidiano. Los familiares empezaron a encontrar fosas clandestinas casi a diario y se dieron a la tarea de hacer las investigaciones que el gobierno no había podido o no había querido hacer. Los familiares de los desaparecidos, de las y los desaparecidos, se han convertido en investigadoras e investigadores forenses autodidactas. Han aprendido un nuevo lenguaje especializado sobre pruebas genéticas, ADN, exhumaciones, antemortem y postmortem, etc. Cada organización ha creado su propia base de datos sobre nombres, edades, lugares de desaparición, vestimenta y otros detalles. Pero los familiares no han estado solos en la búsqueda. Una generación de jóvenes arqueólogos y antropólogos físicos especializados en culturas mesoamericanas, acompañados por algunos antropólogos sociales, han estado ahí. Aquí está el texto. Ahí está, México en tiempos de violencia. Ahí está, lo voy a abrir. La siguiente, por favor, diapositiva. Estoy donde dice antropología forense. La siguiente de telecomunicaciones. Perfecto, ahí. Justo ahí hay un link. Ahí donde dice antropología forense. Se los voy a pasar porque es muy, muy importante. ¿Quieres que copie el link y lo proyecte también? No, igual se los voy a dar. El link En el nada chat. más es como que, ajá. Ok, perfecto. Ponlo en el chat y es como referencia. El activismo jurídico frente a la injusticia. Hay un activismo de autodidactas, de madres y de familiares de víctimas desaparecidas. Y quiero decirles, yo al ser también familiar de una víctima desaparecida, mi hermano menor está desaparecido desde hace más de 9 años, les puedo decir que muchos de los casos de hombres y de mujeres desaparecidos en este país son hombres y mujeres transgénero, transexuales, travestis, gays, bisexuales, lesbianas. Por eso hago énfasis en la antropología forense autodidacta y la antropología forense, por supuesto, profesional. El acompañamiento es fundamental porque tenemos el desafío justo, las disidencias sexuales, de ya hay autodidactas en estos temas de peritajes, pero necesitamos también ahora aliadas y aliados en la antropología forense para hablar de estas realidades sociales que están aconteciendo en nuestro país, que muchas de nuestras compañeras, compañeros e incluso familiares, quienes tenemos familiares desaparecidos, este país se ha convertido en una fosa clandestina. Por todos lados hay fosas clandestinas. Yo soy originaria del puerto de Veracruz y recuerdo muy bien esa ocasión cuando estábamos en un retiro espiritual y a 2 cuadras, a lo mucho, ahí arriba, en unas lomas, estaban incinerando cuerpos. Una de las fosas más grandes, junto a la de Colinas de Santa Fe, que fue la fosa, o ha sido la fosa hasta ahorita más grande de Latinoamérica. Entonces son las mujeres trans quienes en su gran mayoría sus cuerpos no son reconocidos por algún familiar y terminan en la fosa común. Y en muchos de los casos, al estar en ciudades donde llegaron huyendo, porque nadie ahí sabe su identidad jurídica o vive o no viven con sus familiares primigenios, terminan en las fosas comunes. Y aquí la antropología forense, ya sé que parezco disco rayado, es muy importante.
La siguiente, por favor. Yo le pongo mucha letra. Ya casi vamos a terminar. Está proyectada a 1 hora la transmisión, porque tampoco los quiero aburrir. Yo soy más de letras. Les puse algunas imágenes porque sí tenía demasiada letra. Aquí también viene el peritaje justo completo. Aquí viene el peritaje, dije, yo lo había puesto. Aquí viene, donde dice Media Weeks, viene el peritaje de estas niñas indígenas que el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales hicieron de manera voluntaria. El caso de estas niñas fue una estrategia de defensa de ambos casos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la Chinolan AC, con apoyo del Centro de Justicia y de Derecho Internacional, CEGIL. Se llevó en el 2010 a un desahogo de abril a mayo en el 2010, allá a Lima, Perú, y dichos peritajes fueron elaborados por estas personas que les acabo de decir, por estas organizaciones, perdón, de organización de etnólogos, a ver, acá está, etnólogos y antropólogos sociales, acá en México, y a las personas que atacaron eran a dos jovencitas, 2 niñas indígenas. Este caso lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy relevante este caso. ¿Qué les sucedió a estas 2 jovencitas? Las violaron. ¿Quiénes la violaron? Pues militares. Fueron militares quienes las violaron. Las 2 jovencitas, una se llama Valentina y la otra se llama Inés. El Estado mexicano fue encontrado responsable, pero lo relevante de este peritaje, es que la antropología, los antropólogos forenses, perdón, y sociales, lograron narrar la violencia estructural que vivieron estas niñas abusadas por estos militares. Y además en la reparación del daño exigieron que se les reparara el daño no solo a ellas 2, sino a todas las niñas y mujeres de esa comunidad, porque habían sido humilladas y habían sido tratadas con vejaciones normalizadas por los militares que estaban ahí. Entonces, justo cuando hablamos del tema de la antropología forense, en el tema de los crímenes de odio de las mujeres trans, por ejemplo, ¿por qué asesinan a muchas mujeres trans trabajadoras sexuales? ¿En dónde comienza esa violencia de esa jovencita, ¿no? De esa jovencita trans. ¿Cómo es que a los 19, 20 años ya están ejerciendo trabajo sexual? ¿Cómo es que la expectativa de vida en la región latinoamericana es tan baja a comparación de en otros países? Justo por ello es muy importante. Existen cientos de casos de mujeres trans desaparecidas, otros tantos casos encontradas en fosas clandestinas, en el país. Tenemos como desafío apoyar la formación de antropólogas y antropólogos forenses con expertise en temas de identidad de género, orientación sexual, preferencias sexuales. Que se hable de transexualidad, que se hable de homosexualidad, que se hable de lesbianismo en esos peritajes. ¿Qué es la apología del odio? Los términos odio y hostilidad se refieren a sentimientos intensos e irracionales de oprobio, de enemistad y desprecio hacia el colectivo u objetivo. El término apología debe ser entendido como la necesidad de una intención para promover públicamente el odio hacia el colectivo u objetivo. Los discursos de odio, creo que eso ya lo dije hace un rato. Crímenes de odio, creo que también ya lo dije hace
un rato, ya lo habíamos hablado. Las 6:05, creo que mis cálculos fueron buenos. La siguiente diapositiva, por favor. Y le quité, la presentación era muy larga, eran demasiadas. Traté de hacerla más ágil, no sé si me equivoqué ahí en algunos. Yo quisiera terminar yo esta ponencia, pero aquí voy a estar para que retroalimentemos si tienen algunas preguntas, dudas, o algo que decir. Yo quisiera terminar con esta frase: los crímenes de odio a las personas LGBTIQ+ o disidencias sexuales son la expresión extrema de violencia que inicialmente comenzaron con ideas y actos de prejuicios y discriminación. Eduquemos sin prejuicios y fomentemos amar sin estigmas. Jazz Bustamante. Bueno, esa es una de mis frases. Aquí abajo les dejo mis redes sociales. TV_Jazzy en Twitter y en todas las demás redes sociales como Jazz Bustamante, JWZ Bustamante. Ahí me pueden encontrar. Gracias. Muchísimas gracias, Jazz. Muchísimas Adiós, gracias. hermana. Un aplauso a distancia y en señal de... No, muchísimas gracias por todo este recorrido que nos has dado con esta, pues todos los ítems que has colocado que son tan importantes que hay que poner atención para poder dar una buena respuesta. Tenemos más o menos 15 minutos para ir cerrando y entonces quienes quieran hacer una pregunta, un comentario, demás, estaríamos abiertos y entonces tenemos levantada la mano a Moto Plus, que supongo que es una marca de celular, no sé si la persona se llama así, y luego está José Cruz Guzmán, que me da mucho gusto verle aquí en esta sesión, y bueno, por lo pronto le doy la palabra a Moto, por favor, y luego Valeria, gracias. ¿Moto? ¿Puedes prender tu micrófono, Moto Plus? No sé cómo te llamas, pero dice Moto Plus. Bien, mientras eso ocurre, si Moto Plus no puede aún, José Cruz, ¿puedes tomar la palabra? Gracias, Amaranta. Gusto saludarte también. Después de un breve tiempo, como dijiste, algunos se van y luego regresan, van y vienen. Me gustó esta frase. Después de un largo tiempo de no vernos. Sí. Jazz, felicitarte por la ponencia. Me has abierto más los ojos. ¿Por qué? Porque con lo que nos has comentado, Dios mío, el perro de mi vecina siempre. Lo que nos has comentado es algo primordial, que no solamente la afectación que le hace a las compañeras trans o compañeros trans, sino también a las demás letras del acrónimo. Y eso hace que uno tenga que seguir trabajando más a favor de nuestros derechos, a que haya más capacitación a nuestros servidores públicos sobre estos temas para que se sensibilicen y se puedan emitir las leyes correspondientes para poder ahora sí crear conciencia a toda la ciudadanía mexicana sobre estos temas, que el ser diverso no me hace ser diferente al que no es heterosexual, al que no es homosexual, lesbiana, bi o trans o queer, sino que somos simplemente seres humanos, personas que también amamos, sentimos, que trabajamos, etc. Hace poquito Tlaxcala Tlaxcala y Yucatán acaban de emitir en sus códigos penales los crímenes de odio. Y yo creo que eso es un avance. Creo que vamos trabajando, vamos saliendo adelante. Como tú bien decías, la sociedad civil organizada, pues es un parteaguas también que estamos trabajando. Ya sea colectivamente en los propios estrados o a nivel nacional haciendo la sinergia con otras organizaciones civiles. Y eso nos va abriendo la pauta, ¿no? Entonces, yo la verdad, agradecido, gusto de saludarte. Y pues no soy tu abuelo, no, soy tu amigo, por favor. Y gracias a la coalición por permitirme haber estado en este conversatorio. Y saludos a todas, a todos. A Betty, tenía muchos años que no la veía, gusto saludarla. Igual que a la chica, mi amiga de Yucatán,
Se me escapó su nombre. Abigail, Abigail, que estuvo allá cuando estuvimos de en la Conferencia Mundial de sobre la VIH, Conferencia Mundial, ¿recuerdas? exactamente, así es. Bien, Pues saludos a gracias. todos y a todos. Gracias, José. Muchas gracias. Antes, sí, Moto, dame un segundo ahora porque estábamos justo, dame un segundo. Y antes de ti, bueno, sí, por favor, procede. Adelante. No te escuchas muy bien. No se te escucha bien. No se te escucha bien. A ver. Está apagado tu micrófono. A ver, ahí está abierto. ¿Sí? Bueno, ¿sí me escuchan? Un poco. Adelante. Sí, pues eso me interesaría muchísimo de ver, porque me estoy escuchando de que en Guadalajara y en México haya una parte especial dedicada para asuntos de los crímenes de odio, para las personas de la diversidad sexual. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle aquí en Durango también para ver cómo podemos tratar de gestionar, hacer una iniciativa para que también aquí en la Fiscalía suceda eso? Bien. ¿Quieres responder o vamos por las preguntas y luego respondes, Jazz? Vamos por las preguntas por el tema del tiempo respuestas. y haces un cierre, por favor, ¿te parece? Sí. Bien, Valeria, luego Jocelyn, y luego hay un comentario en el chat que me gustaría leer. Valeria, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Valeria, Sí. abre tu micrófono. Ok, ¿ya me escuchas? Sí, vale. ¿Ya me escuchan? ¿Ya, Valeria? Ok. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Valeria, tengo 35 años, soy del Estado de México, exactamente de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, este link me lo mandó una amiga y la verdad ahorita leyendo, bueno, más bien leyendo, informando y escuchando a la ponente Jazz, si no mal me equivoco, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque aquí en mi negocio, justamente y curiosamente, yo tengo un cliente que trabaja en la fiscalía, creo que de aquí de la Procuraduría del Estado de México, es perito, algo así. Entonces, la verdad sí me interesó mucho porque cuando él venga, tal vez en plática como que irle comentando el tema, oye, cuando son crímenes y todo esto. Porque lamentablemente en este país, desde muchos años atrás y décadas atrás, siempre las mujeres transexuales cuando se les asesina por crímenes de odio, por crímenes pasionales o por accidentes, siempre hemos sido un número. Murió un hombre homosexual y dices, no, o sea, es una mujer transexual. También marcarlo tal vez, no sé si yo esté mal, como un transfeminicidio. Pero realmente es muy bueno estas ponencias que están dando ustedes y la verdad no sé si habría algún inconveniente que me metieran a su grupo de WhatsApp o algo así para yo estarme informando, porque la verdad es muy, muy, muy importante esto, el que ya no se nos esté segregando, porque dentro de la pirámide heteropatriarcada, realmente nos tienen hasta abajo, o sea, nos tienen como lo peor de lo peor de lo peor y dices, no, o sea, también somos personas que trabajamos, que vivimos, que tenemos familia, que tenemos sentimientos, ¿no? Y que somos productivas. Aún así sea una mujer que se dedica al servicio sexual, al trabajo sexual, también es una mujer productiva. Entonces, Claro. la verdad, me interesa mucho, me gustó mucho este tema en especial y pues más que nada por el tema del amigo que tengo que es perito, que justamente se dedica a eso. Entonces, igual así como que pues irle platicando un poquito de estos temas, ¿no? A ver qué tan empapado está y como que pues igual y que vaya conociendo un poquito. Y vayan pensando en llevar a Jazz Bustamante a una conferencia magistral virtual. También. Exactamente, la verdad sí. Bueno, es Vale, todo lo que Valeria. tengo que decir. Muchas gracias, Valeria. Voy a dejar ahora el micrófono a Jocelyn Aguilar, por favor. Gracias. Jocelyn. Sí, a la ponente por su exposición y pues bueno, después de lo que escuchaba de la exclusión de llamadas familias sanguíneas, mi pregunta sería cómo
el reconocimiento de las familias sociales cuando es abandonada una persona LGBT que después es asesinada. Cómo las personas que rodean a esta persona LGBT que se constituye como una familia, puedan poder tener la facultad para seguir la investigación del proceso y la justicia de ese crimen de odio o ese feminicidio por transfobia, transfeminicidio, y la falta del reconocimiento de las familias sociales. Bien, creo que con esto damos la palabra. Bueno, y por último, Jazz, nada más decirte que Mariana, pregunta, dice, muy buena ponencia, solo me gustaría preguntar si han ido evolucionando el reconocimiento de los cuerpos como mujeres y no como un cuerpo varón vestido de mujer. ¿Saben algo? Supongo que se refiere un poco a ese lenguaje que utiliza los medios de comunicación cuando reportan. Y bueno, toma esto en cuenta y creo que sí, estaba Denise Valverde, con ella cerramos el bloque. Denise. Hola, buenas tardes a todas. Interesantísimo el tema, querida Jazz, como siempre, puntual en todo, muy acertado todo lo que estabas diciendo. Gracias por quitarnos esa ignorancia sobre el tema. También yo quiero nada más puntualizar que hay que recordar que muchas de las compañeras que han matado, que han asesinado, que es la palabra correcta, son compañeras, al menos en Ciudad de México, que vienen huyendo de sus estados. Son gente que al final de cuentas, cuando son asesinadas, no hay un seguimiento porque sabemos que a veces el gobierno encubre como crimen pasional, cuando realmente estamos hablando de crímenes de odio. Tuvimos un caso muy cercano, bueno, no puedo decir el nombre, pero porque hay una investigación. También hay que recordar que cuando ocurren estos asesinatos, las compañeras no tienen quien las apoye aquí en Ciudad de México. Entonces, yo creo que también esas familias que vamos formando entre nosotras mismas, a veces no tenemos o no sabemos cómo responder. Hace como 4 días, una compañera estaba desesperada porque encontraron el cuerpo de una amiga, bueno, de una compañera ahorcada. Hicieron los trámites siguientes y ella no sabía cómo conseguir el ataúd, dónde se iba a enterrar. Y digo, son cuestiones que a lo mejor parecen muy, muy sencillas, pero yo creo que también deberíamos de comunicar esto, ¿no? Una, que no son crímenes pasionales, como siempre los han querido encubrir. Otra, la misma familia encubre estos asesinatos porque les da vergüenza darle seguimiento, porque no quieren saber más del caso. Tuvimos apenas otro caso, otra compañera que fue apuñalada, y la familia, quisimos estar con ellos, que la familia se avergonzó de lo que más les surgiera enterrar el cuerpo y olvidarse de todo. Entonces digo, pues hay diferentes cuestiones en la que inclusive nos acercamos con la familia, queríamos hacer un homenaje a esta compañera y es así, hasta con mentadas de madre nos corrieron, ¿no? Entonces vemos estas distinciones de que a veces no siguen el caso porque a la familia no le interesa por vergüenza llevar a buen fin o dar con los asesinos. Y como siempre, Jazz, muy puntual, agradezco tanta información que nos das, que bueno, yo me quedé con ganas de más, la verdad. Gracias, y sé que Denise. nos pudieras dar más. Muchísimas gracias. Gracias, Denise. Y eso es lo más lamentable, que tenemos poco tiempo. Ya tenemos solamente 2 minutos para cerrar. Y la verdad que no sé cómo le vas a hacer, pero ¿puedes hacer un cierre general, por favor? Va. Creo que se juntan lo que habló Jocelyn, lo que habló la compañera Denise, gracias por sus felicitaciones, y lo que habló el comentario que está acá de Mariana. Creo que eso va muy de la mano. ¿Qué sucede con los cuerpos de las mujeres trans? ¿Quiénes los deben de clasificar como mujeres, no?
o como hombres. Eso tiene que ser el peritaje forense jurídico. Y eso lo van a hacer siempre y cuando la víctima tenga homologados sus documentaciones. Si sus documentos están como chico y se asumía como una mujer, pues ellos van a poner, si ahí dice sexo, van a poner sexo masculino, porque los trámites de la burocracia lamentablemente así son. Sin embargo, algo que logramos en Veracruz, y creo que también se hace acá en Ciudad de México y en Jalisco, es que al existir ya el protocolo de actuación LGBTI, ese protocolo te habla sobre que la víctima tenga o no el trámite jurídico, deben de respetar su identidad de género autopercibida. Y eso justamente hay que impulsar en otros estados de la República. En Veracruz logramos, después de la huelga de hambre por los crímenes de odio, uno de los logros fue que ese protocolo de actuación se aprobara en Gaceta del Estado. Y también que ese protocolo te habla que si la familia primigenia no se hace responsable del cuerpo de la víctima, sus amistades o su familia alternativa, una familia que hizo ya con amistades, pueden reclamar el cuerpo y darle sepultura. Sí se puede, sí, pueden ir amigos o amistades a darle sepultura. Sobre el tema de que decía la compañera de las fiscalías especializadas, ahí le puedo pasar un borrador que hicimos sobre una propuesta para la creación de unidades especializadas. Es como una propuesta de iniciativa de ley para que se creen en los estados de la República Mexicana unidades especializadas para atención a temas LGBT y más. Y lo otro, de dar seguimiento, prejuicios, desafíos, pues tenemos muchos desafíos. Y en efecto, el tema de la prensa, que hablaban mucho de los medios de comunicación, que nos siguen tratando como hombres vestidos de mujer, eso lo vamos a atender solamente vamos a poderlo atender cuando la ley federal de telecomunicaciones existe una reforma punitiva. Ese es otro tema que también debemos de trabajar con otra reforma de ley. Pero básicamente todo es reforma. Pero en lo social ya hemos avanzado mucho. Muchísimas gracias, mi amor. No, la verdad que da para mucho y esto a mí me da una lección que justo una de las cosas que la coalición debe de hacer, si bien es cierto, la coalición mexicana LGBTI que estamos impulsando junto con los proyectos y otras instituciones como MEXFAM, creo que no podemos duplicar esfuerzos como, por ejemplo, los observatorios que ya existen que recolectan información, pero lo que sí podemos hacer es estos espacios de discusión, que la gente sepa, ese activismo pedagógico, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decías? Este activismo empírico de la pedagogía y desde la antropología social empírica, creo que da para mucho. Y eso sí lo podemos hacer y eso es lo que hemos hecho contigo en este momento. Te agradecemos enormemente. Yo sé que hay mucha gente, creo que vi varias manos por ahí, pero el tiempo no nos da, compañeras, compañeros. Les agradecemos muchísimo. Mota, por favor, ¿podría cerrar? Jazz, te agradezco muchísimo, corazón, tu trabajo, el que hayas preparado esta ponencia. Hay mucho que hacer, por supuesto. María Aurora, por favor. Sí, Jazz, pues yo creo que tu trabajo requiere no una hora, sino todo un diplomado. Aprendí muchísimo, creo que todas aprendimos muchísimo, pero también, como la compañera decía, me quedé con ganas de mucho más y sí tendríamos que empezar a pensar con el Observatorio de Crímenes de Odio, la coalición MEXFAM, en una cosa mucho más profunda, porque creo que el tema lo amerita. Y bueno, ya salieron ahorita algunas propuestas interesantes. Y pues te agradecemos muchísimo y también agradecemos su presencia. Me parece que estos diálogos han sido y van a seguir siendo muy enriquecedores porque es una oportunidad para reunirnos como comunidad trans, conocernos, ver que vamos avanzando, etcétera, etcétera. Entonces, pues agradecemos y las vemos por aquí el próximo martes a la misma hora, ¿verdad, Amaranta? Estamos por confirmar todavía con a Claudia Vázquez Saro. De hecho, entró una llamada con ella en un momento.
Ella nos confirma solamente si puede ser a las 12 o a las 5 de la tarde, pero es la expertise sobre lo que queremos hacer aquí en México, el campo laboral de las personas trans. Sí, súper enriquecedor. Lo que ya saben ustedes que en Argentina ya se logró el cupo laboral trans, que es uno de los objetivos que queremos como Coalición Mexicana dentro de este proyecto. Y inviten a sus amigas, a sus amigos de la comunidad trans para que se incorporen al grupo de WhatsApp trans y que se incorporen a estos procesos de capacitación. Jazz, muchísimas gracias y muchas gracias, Amaranta. Betty, no sé si sigas por acá. Hola, Jazz. Pues agradecerte. La verdad que yo también me quedo muy, muy impactada de toda la información que nos das y justo lo que están haciendo mis compañeras aquí en el proyecto Transformándome, ¿no? Yo creo que nos diste muchísima luz y pues muchísima esperanza de que trabajando de manera coordinada podemos hacer logros. Y pues yo creo que en cuanto pase la pandemia, primeramente Dios, te invitamos a nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Jazz. Estemos en contacto. Muchísimas gracias a todas y buena tarde tengan todos y todas. Chao, chao. Buenas tardes. Excelente tarde.